yo, porque me toca. Hola Andrés, Hola Pablo, ¿cómo andás? bien, bien. ¿Vos todavía en Argentina? Leyendo, escribiendo y presentando libros. Y además aprovechando para hablar con gente inteligente, como será el caso dentro de un minuto. Pero mientras tanto, ¿tenés alguna recomendación bibliográfica para nuestra audiencia? Sí, nos pregunta Enrique en Spotify, dice, ¿qué libro de política les parece importante como para recomendar? Estoy aprendiendo con ustedes, me gustaría ampliar en la materia. Eh, Obviamente está tu libro nuevo, así que si querés nos contás de qué se trata. Me gusta cuando no me peleas. Operación Argentina. ¿Cómo sabes que no te voy a pelear? Entonces me callo. Es un libro coescrito, escrito a cuatro manos con Astrid Piquielny. Y analiza los 40 años de democracia. Es un resumen de los éxitos y los fracasos desde 1983 en adelante y, para sorpresa del público, enuncia unos cuantos éxitos, no escondiendo los fracasos, y sugiere que Milei en parte es un producto de ambas cosas. Es un producto del éxito democrático que le permitió ganar una elección sin un partido, y además es un producto del fracaso económico que lo tornó demandado por la gente que estaba harta de la inflación. Muy bien. ¿Vos qué tenés? El tipo de temas que nosotros trabajamos en este podcast, dos libros que me parecen interesantes. Uno es el de Memorias de una temporada en el quinto piso, Juan Carlos sí, o Torre. una temporada en el quinto piso creo que se llama, donde cuenta su experiencia como funcionario del equipo económico de Alfonsín y un poco se ve la cocina de la política económica desde adentro. Es un libro muy interesante para entender las presiones políticas a las cuales está sometido cualquier equipo económico. Desde adentro y en tiempo presente, porque no es una memoria, sino una crónica. Está escrito mientras acontecían los eventos, y por lo tanto no es lo que él se acuerda de lo que vivió, sino cómo lo percibió en el momento en que lo vivía. Fascinante. Y hablando de Torre, te hablo de Pablo. Pablo Gerchunov acaba de publicar La demora y la prisa, historia de los desequilibrios sociales argentinos. Es un libro que trabaja sobre cuestiones que a veces pasamos por alto. El tiempo, el tiempo, timing, además del rumbo, pero a veces nos parece que los problemas tienen solución y que la solución es ahora, porque el problema es ahora. Y en realidad la pausa o la velocidad con la que se encaren los eventos a veces termina impactando en el resultado. Gerchunov como Torres son dos de los principales protagonistas de nuestra época, por lo que vivieron desde adentro y por lo que nos dejan saber, en tu palabra, de la cocina de lo que se hizo, con categorías analíticas que le sacan la hojarasca y entonces te dejan lo principal. Ahora, el timing es todo en los mercados, es lo que yo te puedo decir. Y el Ni que Pablo timing, fuera economista. y el timing es gran parte de la discusión sobre la política económica, en realidad es sobre el timing, sobre si, viste, tenés los que dicen tenías que sacar el cepo antes, los que dicen tenés que tenerlo 2 años más, y así sucesivamente, sobre cuál es el orden correcto para desarmar esta bomba nuclear que es la política económica argentina. Lo digo a propósito de, obviamente, Milei es un presidente inédito, nuevo en muchos aspectos y sin embargo se enfrenta a desafíos conocidos, viejos o Recurrentes. recurrentes de la Argentina. ¿Y qué te parece si dialogamos con alguien para ver en qué se parece Milei tratando de resolver estos desafíos a otros presidentes que lo han intentado antes? Podemos llamar a alguna especialista en presidentes que conozcamos. Dale, te invito a que charlemos entonces con Camila Perochena, que es historiadora, rosarina, magíster en ciencia política, doctora en historia, profesora de la Universidad de Tela, donde dirige la maestría en el periodismo y también es autora de un libro que se llama Cristina Kirchner y la historia. Así que Nadie más apropiado. vamos a hablar con ella. Bienvenida Camila a Fenómeno Barrial. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Andrés. Un
Placer estar con ustedes. Un honor para nosotros. Pablo tenía unas cuantas preguntas para encuadrar este programa y está bueno que él te las tire porque eh, es el más imparcial de todos Yo, respecto a lo que queremos preguntar. Así que dispara. Camila, vos hiciste un podcast que se llama La Banda Presidencial, así que me acompañó, por cierto, durante mucho tiempo, Qué durante la lindo, qué pandemia. bueno. Gran podcast donde se habla de la vida y obra de cada uno de los presidentes de la Argentina. Y por esa razón te considero como una presidentóloga, si querés. Entonces, queríamos hacer este programa con vos, tratando de pensar la presidencia de Milei en perspectiva comparada con otros presidentes de la Argentina, desde varias dimensiones, ¿no? Todavía no sabemos muy bien cómo y cuándo va a terminar la presidencia de Milei, si se agota ahora, si vienen otros 4 años, pero sí sabemos que tiene una vocación transformadora del país, que se plantea por lo menos como un presidente que quiere encaminar a la Argentina en otro rumbo distinto del que venía, quizá con algunos paralelismos con otros intentos modernizadores previos. Así que, si te parece, charlemos de eso primero, de esa vocación de transformación. Bien, lo primero que diría de eso es que los presidentes argentinos tienen una especie de patología refundacional, ¿no? Es algo clásico y la tienen desde el siglo XIX. O sea, si vos me decís, ¿quiénes vinieron a refundar el país, a transformarlo completamente, a construir un nuevo régimen, dejando atrás un antiguo régimen? Bueno, uno puede ir a Roca, puede ir a Irigoyen, puede ir a Uriburu, Uriburu justo te diría, puede ir a Perón, puede Frondizi, el golpe del 55, el golpe del 66, el del 76, Alfonsín, Menem, es decir, Néstor Kirchner, digo, puedo seguir, ¿no? Pero lo que quiero decir es, esa voluntad transformadora, ese liderazgo transformación, es algo bastante claro. Entonces, la voluntad por transformar la Argentina estuvo en casi todos. ¿Cuántas de esas transformaciones se volvieron transformaciones más estructurales? Es distinto, ¿no? ¿Cuántos de esos construyeron algo nuevo efectivamente? Bueno, muchos de ellos efectivamente construyeron algo nuevo por la época, pero también por esa voluntad, sin duda. Roca, Irigoyen, Perón, Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, digo, hicieron algo nuevo. Después queda en cada uno evaluar si eso es bueno, malo, le gustó o no le gustó, ¿no? Ahora, diría que uno podría, para ser más específica, tratar de pensar, bueno, ¿hacia qué transformación? ¿Cuál es esa visión hacia la cual Milei quiere transformar, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, obviamente hay un primer paralelismo que el propio presidente hace con Menem, ¿no? Él se mira permanentemente en el espejo de Menem. Es verdad que el diagnóstico que hizo Menem en 1989 y que hizo toda la época era muy similar al que hace Milei, es decir, más mercado, menos Estado, un Estado más eficiente. Ahora, la sociedad argentina con la que se encuentra Menem es distinta a la sociedad argentina con la que se encuentra Milei. Y el background de Menem no tiene nada que ver con lo que era el background de Milei. Es decir, la legitimidad con la que llegan para hacer esas transformaciones, ¿no? Menem llega habiendo sido 3 veces electo gobernador, habiendo ganado unas internas en el Partido Justicialista, siendo un político con muchísima experiencia. Entonces ya llega a la presidencia con esa gimnasia hecha. Bueno, Milei empieza el gimnasio cuando empieza la presidencia, ¿no? Es como es más difícil. Y si bien se miraba en el espejo, ahora, a ver, si bien se miró siempre en el espejo de Menem, yo creo que fue menemizándose en el sentido de pragmatizándose. Es decir, Menem arrancó pragmático, Menem arrancó negociador, arrancó tratando de hacer compensando, tratando de hacer esa transformación, pero intentando que diversos sectores lo acompañen en esa transformación. Empresarios, sindicatos, el radicalismo, de distintas maneras, ¿no? Pero repartiendo y compensando de manera de que esa transformación sea lo más acordada posible, ¿no? Milei arranca
mucho más rupturista, mucho menos conciliador o mucho menos compensador en esa voluntad transformadora. Y se va dando cuenta con el tiempo que tiene que pragmatizarse, que tiene que menemizarse, que tiene que sacarse la foto con los gobernadores cuando no quiere sacarse la foto con los gobernadores, que tiene que acordar en el Congreso aunque no quiera acordar en el Congreso. Pero hay dos naturalezas distintas ahí. Me pongo un poco psicologista, pero no soy psicóloga, pero lo que quiero decir es, la naturaleza de Menem lo llevaba medio naturalmente a la conciliación, al acuerdo, a tratar de, no quiero que nadie se enoje, ¿no? La naturaleza de Milei lo lleva más al conflicto. Es decir, cuando está pragmatizándose, acordando, está yendo medio en contra de su naturaleza. Entonces diría, ahí hay una diferencia enorme. O sea, los dos tienen voluntad para transformar y hay una diferencia en torno al background, pero también a cuál es la naturaleza para llegar. O sea, ¿cuán transaccional es Milei? Bueno, cero. Cuando es transaccional es porque está haciendo un esfuerzo. Yo creo que Menem no hacía un esfuerzo por ser transaccional, le salía medio naturalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una similitud, sin dudas, pero hay diferencias importantes que, bueno, Milei las va aprendiendo con el tiempo. Hay que entender que la sociedad argentina suele ser mucho más impaciente que cualquiera, es decir, no te da tanto tiempo de aprendizaje, ¿no? De hecho, creo que le dio un montón de más tiempo del que le hubiese dado en cualquier otro contexto, porque obviamente tenemos una sociedad más fragmentada, más erosionada y que por ende tiene menos capacidad de respuesta que la que había en otras épocas, ¿no? Es buenísimo porque los historiadores comparan en el tiempo, que es lo que te pedimos que hagas. Los politólogos habitualmente comparamos en el espacio. Entonces estoy pensando en lo que decías, que respecto a los objetivos, en mis palabras, no te las pongo en tu boca, Milei es el típico presidente argentino. Es tan refundacional como todo es de Roca, por lo menos. Sí. Su diferencia es de talante. Él es confrontador en vez de conciliador. Estoy utilizando palabras que pienso que pensaría Juan Carlos Torre, por ejemplo. Me gusta, sí, total. Pienso en Uruguay. Y en Uruguay encontrás lo opuesto. Más allá de que el talante uruguayo es siempre conciliador, los tipos tienen un objetivo que es siempre de continuación. ¿No? Ellos no lo aceptarían, que se dirían reforma, pero no se me ocurre, no encuentro presidentes uruguayos refundacionales. Y vos decís, en Argentina todos lo son. Totalmente. En ese sentido, en este aspecto, no en el talante, Milei sería un típico presidente argentino. Totalmente de acuerdo. Y de hecho diría que esa lógica más transaccional que nosotros vemos en Alfonsín, en Menem, también es una lógica difícil de encontrar. A ver, obvio que Perón tiene sus momentos transaccionales, Irigoyen poquito menos capaz, Frondizi y Iria pueden tener momentos transaccionales, pero yo creo que ahí hay una especie de paréntesis en la historia argentina, que es el paréntesis 1983-2003, ¿no? Que es ese paréntesis de líderes, presidenciales más consensualistas, que tienden más a los acuerdos y que obviamente eso está relacionado con el quiebre entre dictadura y democracia, ¿no? Que obliga a repensar una cultura política que estuvo muy marcada durante todo el siglo XX por lo que diría Alperín, que es la negación recíproca de la legitimidad, ¿no? Entonces, esta idea de el otro es mi enemigo y el otro no tiene ninguna legitimidad a reconocer. Bueno, yo creo que ahí 1983-2003 marcan un cambio, un paréntesis, y creo que post-2003, sobre todo post-2008, eso se vuelve a romper, ¿no? No se vuelve a romper en términos de democracia, no creo que estemos al borde de un quiebre de la democracia ni nada de eso, pero sí en términos de reconocimiento de la legitimidad del adversario y por ende de estilos. Bueno, es mucho más difícil ser transaccional y acordar si vos crees que el otro no tiene ninguna legitimidad, ¿no? Me haces pensar en la psicología otra vez. Ahora Pablo quiere preguntar, pero dame un minuto. Y los psicólogos diferencian entre la experiencia vivida y la experiencia recordada. Y los historiadores son experiencia recordada. Yo la viví. Yo la viví. A mí me mata cuando viene alguien y me quiere discutir y me dice, no, vos no estuviste. No, sí, bueno, no estuve, ya sé que no estuve. No te estoy retando. Yo la viví en el sentido de que soy testigo. Mi observación personal es irrelevante. Pero lo que noto es que en esa época no se vivía como consensualista. Cuando había un acuerdo, era con reluctancia, generaba mucha insatisfacción. El Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución. No estoy diciendo que no tengas razón.
Lo que estoy diciendo es que la experiencia de los protagonistas de la época, con el peronismo negándose a integrar la CONADEP, con el peronismo negándose el juicio de las juntas, no fue vivida como consenso en su momento. Es algo que Es nosotros reconstruimos súper por importante comparación eso. histórica. Es súper importante eso, porque, bueno, estoy tratando de pensar en esos temas, pero efectivamente no existe tal consenso democrático, porque muchos no consensuaban, pero sí diría, el otro día Marcela del CELS decía, un acuerdo mayoritario, un acuerdo por lo menos, ¿no? Había ciertos síntomas de acuerdo. Perdón, me fui, Pablo. No, está muy bueno, Me pero fui creo por que el Pablo ahora consenso te quiere... democrático, No, perdón. a mí me resulta interesante cómo los historiadores clasifican o ordenan las ideas sobre lo que pasó realmente, porque vos recién estabas diciendo, este periodo fue consensualista, Andrés estaba diciendo, bueno, yo estaba ahí y la verdad era difícil, y me pregunto cómo hablarán del gobierno de Milei, si al final gran parte del Congreso se puso de acuerdo para sacar la ley bases, para sacar la ley de glaciares, para sacar la ley laboral y Ujú. otro montón de cosas, digamos, modernizadoras, que no fue solo el partido de gobierno, que originalmente era un sexto de diputados, hoy es un tercio. Sí, Así que uno podría pensar que hay un consenso en la sociedad argentina, de alguna manera, sobre estas ideas de hacia dónde ir, y sin embargo, en los medios uno suele escuchar que se destaca la personalidad confrontativa del sí, presidente. sí. Yo diría que para decir que hay un consenso, esto también es muy de esquivarle la historiadora, los historiadores esquivamos las preguntas de esta manera. Hay que esperar. No, Es muy temprano. no, lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, evidentemente uno a veces piensa, bueno, capaz hay cierto consenso en relación con el equilibrio fiscal, por ejemplo. Capaz hay cierto consenso, y en esto estoy mucho más segura, en relación con vaca muerta, explotación petrolera, explotación minera, que me parece es transversal a los partidos políticos. Lo del equilibrio fiscal me parece que es menos transversal todavía, ¿no? Ahora, si esto sale bien, es decir, si, no sé, Milei reelige o pasa yo creo que a posteriori es mucho más probable que lo veamos como un consenso que lo que vemos ahora los contemporáneos. Aún así, más allá de si es un consenso o no es un consenso, sin duda el tipo de liderazgo o la forma de ejercer el liderazgo es una forma muy confrontativa, ¿no? Es una forma que está, es una, que cuya naturaleza o cuya búsqueda es permanentemente abrir el conflicto, ¿no? Mm. Y en todo caso, si querés generar consenso a partir de los resultados que te da tu propia política, pero no a partir de un estilo acordado. Porque no sé cómo vivieron ustedes, porque yo era muy chiquita, la reforma del 94, ¿no? Pero digo, uno mira hoy una reforma que salió de un acuerdo entre los dos principales partidos y, o sea, me cuesta no pensar eso como consensualista, ¿no? Como, bueno, es algo bastante excepcional. Y seguramente en ese momento había un montón de gente enojada, y lo hubo, políticos, diciendo no podemos sacar una reforma constitucional con un núcleo de coincidencias básicas que no se va a debatir en la convención constituyente. Sin embargo, bueno, era como el trade-off, ¿no? Sí, perdón, Andrés. No, no, está buenísimo. Si te entiendo bien, vos estás pensando que el consensualismo es la- el consenso como causa. Gracias a que hay consenso hay reforma. Mientras que la confrontación es el consenso como consecuencia. Como hay reforma y funciona, entonces se ponen de acuerdo. Me gusta. No lo había pensado así. Es buena. ¿Ves? Me armás bien el argumento. El Vos me haces estribillo. pensar. El estribillo. Bien. Alguien podría decir que la confrontación también puede ser simplemente un recurso de un presidente que está en minoría en las cámaras Ujú. y tiene a su favor la opinión pública, y es una forma de tratar de llevar el debate desde ahí, Sí. digamos, hacer discutir la foto del tiempo presente con la foto del Congreso, que es el tiempo pasado, en parte, ¿no? Ujú. Otro presidente muy confrontacional con quien el propio Milei se ha comparado a veces es Sarmiento. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo soy muy sarmientina. A ver,
Sarmiento sin duda era confrontacional en las formas, o sea, debe ser el mejor polemista que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Era un polemista genio, ¿no? Lleno de ideas y que ahora, y que también entra gobernando un poco a las patadas, digo, entra peleándose con Mitre, quejándose porque los muebles de la casa de gobierno no estaban a la altura de la presidencia, porque Mitre iba caminando, entonces compra un carruaje, o sea, confrontaba en su estilo. Sin embargo, yo diría que la mayoría de esos presidentes liberales del siglo XIX, y acá no solo meto a Sarmiento, meto a Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, que tenían muchísimas disputas políticas facciosas entre ellos que terminaban en las armas. No sé, Mitre se levantó contra Avellaneda, se volvió a levantar en 1890, digo, que donde la confrontación se daba de forma violenta. Aún así, lo increíble es que son presidentes que tienen una serie de acuerdos y de consensos que los podríamos resumir, odio usar tanto la palabra consenso, pero una serie de políticas que se tenían que mantener en el tiempo, ¿no? Y que son modelo agroexportador, exportar materias primas, recibir inmigrantes, hacer ferrocarriles y pensar la educación como motor del progreso, ¿no? Entonces, eso lo sostenían con mayor o menor éxito, como dándole más importancia a uno que a otro. Sí, bueno, Roca, ferrocarriles a morir y Sarmiento escuelas a morir, pero en ninguno de los dos, o de los 4, de los 5, los que quieras, esa lógica más confrontativa se trasladaba a diría... Modelo de país. No, claro, el modelo de país estaba claro, ¿no? Como, bueno, eso lo acordaba. Eso ahora es más difícil, ¿no? Porque me parece que la confrontación también implica distintas formas de pensar el futuro de la Argentina, excepto algunos pocos acuerdos, como decía recién, ¿no? Vaca muerta, recursos, pero no mucho más que eso. No sé, yo a veces miro la interna peronista y no veo demasiados divergencia en lo sustantivo. Pero bueno. No. Pero sí con Milei. Pero justamente, pero sí con Milei. Digo, ahí tenés una diferencia sustantiva entre Kicillof y Milei, o entre Cristina y Milei, ¿no? Entonces, acá lo que yo estoy diciendo es, dentro de políticos que no se consideraban parte del mismo espacio político, había una base común, ¿no? Un acuerdo más Sí, claro. sí, de hecho, ¿sabes qué? Leí el otro día una persona que se puso a recopilar todos los insultos que le hace Sarmiento a Alberdi en algo que se llama... Después te lo paso. Por favor. Esto es una joya. Pero, me encanta. Sarmiento escribe unas cartas abiertas, sí, en unos folletos, qué sé yo. Se llama la 101, creo. Sí, y después las quillotanas. Alguien se puso a compilar todos los insultos, uno por uno. Algunos insultos son como muy suaves. Dice abogadillo, pillo, pillito, camaleón, ratoncito. Pero después hay animales. Después le dice, el mandril del siglo XIX sería el ratoncito. Después le dice farsante, embaucador, truchimán, charlatán. Truchimán, ese yo me acuerdo porque me encanta Truchimán. Ese es uno de mis preferidos. Veleta que tiene una conciencia de las cosas para cada día, mentiroso por hábito, botarate insignificante, esponja de limpiar muebles, perverso, miserable, perro de todas las bodas. No, hermosa. Así que insultaba. Insultaba, seguro. No, sí, ¿Ustedes saben quién era Isidoro Cañones? Sí, claro. Es el personaje. Bueno, el coronel sí. Insultaba de esa Botarete. Botarete. Y el coronel Cañones. Después pásamelo, Pablo. Bien. ¿A qué otro político, a qué otro presidente lo podemos asimilar? Entonces, yo ya cometí la herejía de compararlo con Alfonsín. No es una comparación. Sí, vos te lanzaste. Lo que yo sugiero es que son complementarios, no que son parecidos. Son el yin y el yang de la democracia. Ahora Camila lo compara con Menem. Pablo lo compara con Sarmiento. Yo creo que otra opción posible de comparación, no en torno a su estilo de liderazgo, pero sí, por ejemplo, con Perón, es en relación a cómo construyeron el partido. O sea, yo creo que
hay solo 2 presidentes que construyeron sus partidos políticos estando en la presidencia, ¿no? Uno es Perón y el otro es Milei. Está bien, Milei tenía la Libertad Avanza desde antes, pero sabemos que la Libertad Avanza era un sello Era un truchipartido. era un truchipartido, ¿no? Es decir, Milei llega a la presidencia y le dice a Karina, encárgate de armar el partido, ¿no? Y ahí, para mí, la comparación con Perón es clara. O sea, Perón llega al poder con una coalición de distintos grupos, que tenías a los sindicalistas, por ejemplo, agrupados en el Partido Laborista, pero que era un partido de los sindicalistas. Después tenías a los políticos que estaban en la UCR Junta Renovadora, que era una parte de la UCR, conservadores locales, y después, bueno, tenías los apoyos de la Iglesia, las Fuerzas Armadas, pero digo, tenías una coalición media difícil, y ya Perón, desde unos días antes de asumir, dice, estos partidos se disuelven y vamos a unir nuestras fuerzas para hacer un partido único. Y de hecho le pone partido único de la Revolución Nacional al principio, ¿no? En un primer momento. Pero digo, había una idea clara de Perón de que para gobernar necesitabas un partido unificado, disciplinado, y en el caso de Perón, pero también en parte en el caso de Milei, un partido que gira alrededor del líder del partido, es decir, un partido pensado para que, y Karina lo dice sin ningún problema, ¿no? Para que el líder sea reelecto. Bueno, en el caso de Perón es un partido pensado alrededor el carisma de alguna manera de Perón. Algo interesante en la creación de ese partido es que tarda varios años en lograr, o sea, obvio, empieza a haber internas en la creación de un partido, como las que está viendo en La Libertad Avanza de una manera abierta, y le lleva varios años a Perón disciplinar las internas de ese partido. Moira McKinnon, que es quien ha trabajado este tema, muestra cómo le lleva 4 años, entre 1946 y 1950, organizar el partido peronista, ir diciendo cómo va a ser la carta orgánica, ver qué lugar va a tener Perón, que obviamente se convierte en el jefe del partido, pero además cómo vas a organizar esas internas. Lo que se termina decidiendo es que, bueno, vamos a tener un partido dividido en 3 ramas, porque esos grupos no se van a poner de acuerdo nunca. Los sindicalistas, la rama política del partido peronista y la rama femenina del partido, ¿no? Es un partido dividido en 3 ramas. Y en parte está relacionado con las divergencias entre los distintos grupos. Es como si ahora Milei dijera, bueno, la Libertad Avanza va a tener 3 ramas. Por un lado, Caputo y el ejército online. Por otro lado, Karina, Menem y el territorio. Y la tercera pata habría que ver. O por lo menos 2 habría, por lo menos, ¿no? Los economistas, los traders. Claro, los economistas que piensan y él sería el único que puede articular entre estos 3 grupos. Entonces, si tengo que compararlo, ahí hay algo no creo que lo haya visto en el Perón, no creo que se haya puesto a leer cómo el peronismo construyó un partido, pero sí creo que hay algo de esa intuición que tuvo Perón que también se le ve a Milei. Y para ir cerrando, cuando cierra un mandato, se abre la sucesión. Estos presidentes que estamos mencionando, ¿alguno quedó satisfecho con quien lo sucedió? ¿Con el posterior o con los posteriores? Es otro drama que tenemos en Argentina. Hay un italiano que decía que el problema de la sucesión en los líderes carismáticos es que ven en su sucesor la evidencia de su propia mortalidad política, ¿no? O sea, tu sucesor es quien te va a matar, y eso le pasó a quien te va a matar políticamente, ¿no? Y eso le pasó a todos, ¿no? Bueno, yo creo que el único que pudo resolverlo bastante bien fue Irigoyen, ¿no? Irigoyen no le quedó otra, pero digo, agarró a Alvear, que no era efectivamente un irigoyenista, o sea, era fiel, pero digo que es el mejor que lo pudo resolver. Pero después, Perón. Pero después no quiso volver Irigoyen. Pero volvió, efectivamente, pero podía volver. Pero Alvear lo dejó gobernar bastante, Irigoyen, ¿no? Como digo, el que mejor lo resolvió, nadie lo resuelve del todo. Pero Perón, o sea, no pudo, la dejó a Isabel, sabiendo que él se iba a morir, y puso una persona que él sabía que difícilmente iba a poder sostener el partido, sostener el gobierno cuando él se muriera. Alfonsín le hizo la vida imposible de la Rúa. Sí, o sea, permitió la sucesión, pero no se la dejó fácil. Menem se la hizo durísima a Duhalde, le hizo un spot en 1999 en plena campaña de Duhalde que decía Menem lo hizo. Y después Cristina. ¿Sarmiento y Avellaneda?
Bueno, no, es verdad, ahí yo diría que tenemos una buena sucesión, sí, sí. No voy a decir que en el siglo XIX eran más civilizados en ese sentido, pero lo podían procesar bien, pero bueno, Roca con Juárez no lo pudo, pero bueno, está bien, Juárez Cierto. traicionó un poco, pero, pero digo, también lo vemos en Macri con Larreta primero y después Patricia, en Cristina con Kicillof, o con Scioli, o con cualquiera que asomara a la sucesión. Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes y las personalidades, no imagino quién podría pensarse como sucesor, ¿no? En el caso de Milei, porque creo que Milei va a tener este mismo problema de líder carismático que ve en su sucesor su propia mortalidad. O sea que hay una alta probabilidad de que Milei, ya viviendo en la cumbrecita o en un kibutz, esté insatisfecho con quien lo sucedió. Pero por lo menos va a estar apartado de la política y no le va a doler tanto. Pero hay que ver si deja a quien lo suceda gobernar. Yo creo que, bueno, digo, si es un propio, ¿no? Porque todo esto es pensando de si es un propio. Efectivamente. Fascinante, Cami. Claro, Gracias. y junto al tema del sucesorio también está el tema del partido, en el sentido de que lo que vemos hoy en día, más allá de que el peronismo fue un partido exitosamente construido desde la cima del poder, es que hay muchos partidos que se forman como vehículos para un líder personal. En muchos países se ve esto. Y cuando ese líder pierde su carrera política, desaparece ese Desaparece el partido, ¿no? partido. Sí, ahí me parece que hay que pasar o hay que pensar un poco y creo que lo piensan todo el tiempo los libertarios, es en construir no solo un partido, sino una identidad política, que en este caso sea una identidad política, no sé, liberal, libertaria, de derecha. Y yo creo que en este caso, en el caso de Milei y los libertarios, hay una preocupación muy consciente por la construcción de esa identidad política. E incluso diría, no voy a decir que es exitoso porque no sé, seguro no es hegemónico como podrían pensarlo o como podrían pretenderlo. Ahora, si uno mira, yo me acuerdo el año pasado había unas encuestas de Subán Córdoba que, por ejemplo, hacían una pregunta que era, le preguntaban a la gente si entre libertad e igualdad, ¿qué valor preferían, no? Y no me acuerdo los números exactos, pero por ejemplo, suponte que el 52% respondía igualdad y el 48% libertad. Ahora, cuando desagregabas por edad, la libertad entre los jóvenes de 17 a 30 años, la libertad ganaba, no me acuerdo si un 60%. Y la libertad iba descendiendo a medida que crecías en edad, ¿no? Los más grandes decían que preferían la igualdad por sobre la libertad, muy a tono con el imaginario más kirchnerista. Pero digo, entre los jóvenes era la libertad por sobre la igualdad. Por supuesto que esto debe estar relacionado con la pandemia y con jóvenes que entraron a la política en el contexto post-2001, donde era más difícil de materializar esa igualdad. Pero me parece interesante porque no estoy basando todo en esta encuesta, pero digo, si evidentemente hay una revalorización o una idea de que la libertad tiene que estar por encima de la igualdad, efectivamente se podría pensar en la construcción de una identidad política entre los jóvenes distintas a las que existían en Argentina en las décadas pasadas. O sea, esto le daría la derecha a quienes dicen, la derecha no, la mano, ¿no? Como a quienes dicen, bueno, hay un cambio cultural en la Argentina. Otra vez, es pronto para ver, pero hay algunos indicios que podrían llevarte a decir algo así. La batalla cultural tiene sentido mientras la batalla inflacionaria esté conquistada. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Dice Totalmente. Camila que quizás la libertad avanza entonces. Con suerte un día. Fascinante. Bueno, Y gracias por ayudarnos a pensar, Camila. un placer estar con ustedes. Gracias y hasta la próxima. Un besote. Nos Un vemos. beso enorme.